pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que la parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias en esta hora por tu palabra y queremos pedirte que bendigas, por favor, la reflexión, la meditación en tu palabra, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos, Dios, la enseñanza de tu palabra a través de este pasaje, a través de esta historia inspirada y preservada por ti para hoy edificarnos a nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Volvió Noemí a Belén, resonó la noticia en todo el pueblo. Fue lo que estuvimos mirando la semana pasada. Y vimos que para ella este había sido un regreso amargo. Volvió acompañada de su nuera, Ruth, a la casa de pan después de un camino difícil. Volvió en depresión y frustración, que fue notable a todos, reflejando de esta manera su incomprensión ante la soberana providencia, y la vimos en amargura de espíritu. Pero volvió al inicio de una gran bendición, al inicio de una gran celebración, al inicio de la cosecha de la cebada, señal inequívoca de la buena nueva que había escuchado estando allá en los campos de Moab, que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y fue por esta buena noticia que ella regresó a la casa de pan. Ahora el autor sagrado en este capítulo nos muestra que tanto para Noemí como para Ruth, la soberana providencia les traía un nuevo comienzo. Les traía una vida nueva, una vida abundante. Veremos en este capítulo la soberana providencia dirigiendo todas las cosas para el bienestar de estas dos viudas, a través de las cuales el Señor mostrará su tierno cuidado por su pueblo, llevando a cabo su santo propósito, llevando a cabo esa amorosa redención de la cual hablamos, se muestra en este libro. Quiera Dios también hoy mostrarnos a todos su tierno favor sobre cada uno de los que estamos aquí y nos lleve a nuestro fuerte y poderoso Salvador, al único en quien podremos experimentar una vida nueva, una vida en abundancia y disfrutar así en realidad un nuevo comienzo. Consideremos este nuevo comienzo en la vida de Noemí, en la vida de Ruth a partir del capítulo 2, un nuevo comienzo de esperanza firme. El autor sagrado pone de manifiesto que no hay acá una idea infundada, que no hay una idea equivocada, sino que hay un nuevo comienzo de esperanza firme. No hay conjeturas, no hay idealismos, no hay falsas expectativas. Se trata de una esperanza real que podían tener estas dos mujeres que habían sido visitadas por la tragedia familiar. Se encontraban en casa y había un conocido en casa, uno que era pariente de Noemí, porque era del clan de Elimelech, el difunto, cuyo nombre significaba, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba Elimelech? ¿Se les olvidó? Dios es mi rey. Dios es mi rey. Había desaparecido Elimelech, pero había un conocido. Así que el narrador
sagrado ahora nos anuncia de entrada en el capítulo 2 a lo que se debe, a donde Dios está guiando a estas mujeres. Las está guiando a poner sus ojos en una esperanza firme que Dios mismo está colocando en su camino. Una esperanza en el que puede redimir. El capítulo anterior vimos a Noemí desanimando a sus nueras de ir con ellas a Belén, pues no había forma de levantar descendencia a los muertos, a los maridos que habían muerto, porque Noemí ya no tenía hijos que pudieran aplicar la ley del levirato. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículos 11 al 13. Pero ahora el escritor sagrado nos pone de frente la realidad que tal vez Noemí desconocía. Sí hay uno que puede redimir, que puede mantener el nombre de los que han muerto delante de Dios, que puede sostener a estas viudas y darle descanso en su casa, protegerlas y proveerlas abundantemente. Más adelante veremos que la misma Noemí va a llegar a este entendimiento. Pero aquí se nos da a conocer si hay un pariente cercano. Y antes se había dicho que solamente si un pariente cercano existía, habría redención. De lo contrario, no. Solo así habría esperanza. Entonces, ahora se demuestra que realmente hay esperanza. Dios las trajo a casa, les dio un nuevo comienzo de esperanza. Y saben, hermanos, esto no es distinto para todo aquel que hoy es traído a vivir por la fe en Jesucristo. No estamos llamados a vivir de fábulas, ni con ese cuentico que por ahí se inventaron de pare de sufrir. ¿Sí lo escucharon por ahí? Venga a Cristo y pare de sufrir. No es cierto. Pero no hay fábulas, no hay conjeturas. Aquel que redime a su pueblo de todos sus pecados, aquel que da vida verdadera, es Jesucristo. Y si estamos en Él, estamos seguros de que tenemos esa vida. ¿Conoces tú, hermano, a Cristo como tu Redentor? ¿Has puesto tus ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe? ¿Ves en Cristo la única y real esperanza para tu vida ahora y por toda la eternidad? El autor sagrado está diciendo, estas mujeres están siendo llevadas a poner su mirada en uno que es fuerte. El versículo número 1 nos dice que este conocido que pertenecía al mismo clan de Elimelech se llama Boaz o Boaz. ¿Cómo se referencia? En una columna que se hizo para el templo. En primer libro de Reyes, capítulo 7, el verso 21, encuentran que se le colocan un nombre a cada columna y una de ellas se llama Boaz. Es el mismo término realmente que se traduce aquí como voz. Tal vez pusieron esta columna en honor a este hombre. El nombre voz denota fortaleza, denota poder. Y esto es un contraste con el nombre del marido de Ruth. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el marido de Ruth? ¿Cómo? Se les olvidó, hermanos, si estamos en una página atrás. ¿Ah? Malón. Malón. ¿Y malón qué significaba? Enfermedad, debilidad. Mira el contraste. Ruth quedó viuda de Malón, y el nombre de Malón habla de debilidad, habla de enfermedad, pero aquí ahora se nos presenta un contraste. Está siendo llevada a colocar su mirada en uno que es fuerte, en uno que tiene fortaleza, a diferencia del que tenía debilidad. Se nos está diciendo entonces que la soberana providencia ha llevado a Noemí y a Ruth en relación con uno que es fuerte, con uno que tiene toda la capacidad para redimir y cuidar tanto de ellas como de sus bienes. Y no podemos dejar entonces, hermanos, de mirar a aquel que es poderoso para salvar, de mirar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es llamado admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No podemos dejar de mirar a aquel que tiene poder para librar a los suyos y que no necesita que nadie lo defienda. Recordemos, por ejemplo, el Salmo 98, versículo 1, cuando se nos invita a adorar a ese Dios que es poderoso y que salva a su pueblo y que Él mismo se defiende. Salmo 98, 1, ¿qué nos dice? Porque ha hecho maravillas, lo ha salvado y su santo brazo. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Isaías 52, 10 da un mensaje similar también. Dios es el único que salva con su brazo poderoso. Se utiliza esta imagen para decirnos que Dios es fuerte, que Dios es fuerte para salvar. Este es Cristo mismo, nuestro Salvador, ese que se hizo hombre para salvarnos, gracias a su gran poder, como dice la Escritura, porque nada hay imposible para Dios. Pablo nos predica una buena nueva y él dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amados hermanos, recordemos que estamos rodeados de debilidad, estamos rodeados de pecado, estamos rodeados de muerte, pero Cristo es poderoso para rescatarnos del pecado y de la muerte. Solo en Él tenemos verdadera y firme esperanza. Solo Él es poderoso para socorrernos y solo en Él debe estar nuestra mirada. La Sagrada Escritura apunta los reflectores ahora hacia uno que es ilustre. El nombre de Vos también habla de una persona ilustre y los comentarios más adelante acerca de Vos demuestran que esto es así. Muy probablemente este hombre en su juventud fue un guerrero. Una tradición incluso le atribuye haber sido juez en Israel. Algunos lo identifican con Ibzán, pero pues la Biblia no habla más acerca de ello. Lo cierto es que la descripción del verso número 1 señala que Booz era un hombre ilustre, un hombre sobresaliente, un hombre reconocido por todos en el pueblo, como se verá más adelante. Y yo les pregunto, hermanos, ¿quién hay como Cristo, nuestro ilustre Redentor? Aquel quien es lleno de poder, aquel quien es lleno de gloria desde la eternidad, aquel que es el soberano de todos los reyes de la tierra, aquel que está encumbrado por encima de todo y de todos, pero que se hizo hombre para salvar a los hombres. ¿Puedes ver tú la magnitud de la esperanza que tenemos en Cristo? ¿Puedes ver tú la grandeza de Cristo como tu Señor y tu Salvador? Lo segundo que vemos en este nuevo comienzo es una vida de humildad y fe. Tanto Ruth como Noemí están siendo tratadas por Dios y están siendo llevadas a una dependencia de Él por completo. Pero también están llevadas a crecer en ayuda mutua, a crecer en comunión, en una vida de fe juntas. Ahora, en una familia de 2 mujeres viudas. Leamos el versículo número 2 nuevamente. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ya fuera porque Ruth conocía una tradición similar en su tierra, o por haber sido instruida por la misma Noemí en la ley de Dios, Ruth reconoce su condición de extranjera y reconoce cuál es la opción de trabajo que tiene como tal para poder proveer para su casa, es decir, para ella y para su suegra anciana. Ruth se dispone a trabajar bajo la disposición que Dios mismo había dado para su pueblo. La ley requería que los agricultores dejaran las esquinas de sus sembrados para que fueran cosechados por los pobres y los extranjeros. Veamos 3 versículos. Levítico, capítulo 19, el verso número 9, para que miremos estas
instrucciones. Levítico 19, el verso número 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Dice también en el capítulo 23, el verso número 22. Levítico 23, 22. Cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. ¿Y qué dice lo último? ¿Para quién? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y vayamos también a Deuteronomio, el quinto libro, Deuteronomio capítulo 24, el verso número 19. Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. ¿Será para quién? Para el extranjero, para el huérfano y aquí entraba Ruth. Aquí encontró ella su provisión. Dios había dado provisión para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Había una provisión allí. Observemos, hermanos, la humildad de Ruth, y nos dice un comentarista: cuando la providencia la empobreció, ella se sometió de buena gana a su suerte. Los espíritus soberbios prefieren morir de hambre antes que doblegarse. No así Ruth. Es más, es su propia proposición. Ella habla humildemente de su permiso para ir a espigar. Podemos no exigir bondad como si nos fuera debida, pero podemos pedir y tomarla como favor, aunque se trate de algo pequeño. Ruth no se dejó llevar por su propia obstinación, por su egoísmo, sino que ella va, consulta con su suegra para determinar el paso a seguir. Ya estaban en casa, pero había que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, y son dos viudas, pobres, ¿cómo hacen? No tienen marido, no tienen quien vea por ellas. La situación era compleja. Ruth entonces consulta con su suegra lo que van a hacer. Esto señala que esta era una mujer de un espíritu sabio, de un espíritu reflexivo, un espíritu considerado. Estos son signos de la gracia de Dios. Si alguien ha recibido la gracia de Dios, es llevado a actuar de esta manera. Y ella se dispuso con modestia a tomar el empleo que podía como extranjera. No podía aspirar a otra cosa. No había más opción. Era la provisión que Dios le estaba dando. Esto exhibe también signos de contentamiento. ¿Cuánta gente anda desilusionada, desesperada porque este salió de la universidad y no lo contrataron de gerente? Y está grave. ¿Cuánta plata botó? Semestres de 20 millones de pesos y para que le vayan a pagar un mínimo. Venga, eso como que no suena, ¿cierto? Aquí vemos a una mujer que actúa con sabiduría, que actúa con contentamiento. No se pone a decir, y yo me vine acá esperando que, y mire ahora lo que me toca. No la vemos refunfuñando, diciendo, yo para qué me vine con Noemí, para qué vine aquí a estar detrás de esta abuelita y ahora me toca cuidar a esta abuelita porque no tiene más quien la cuide. No se puso en esas, no estuvo en esa. Su actitud fue de consideración, teniendo ella misma contentamiento. Era joven todavía, se podía casar todavía. Pero en este momento eso había pasado a un segundo plano. Y ella estaba manifestando consideración. Estas son virtudes de un cristiano. El mismo apóstol Pablo nos habla de esta humildad. Vamos un momentico y recordemos Filipenses 4,
Versículos 11 al 12. El apóstol Pablo pasó por diferentes situaciones también y pudo saber lo que era tener abundancia como también tener escasez. Alguien que me ayude leyendo Filipenses 4 del 11 al 12. ¿Qué nos dice? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ok. Pablo aprendió a disfrutar la provisión de Dios cuando era muy abundante, cuando había bastante, pero también aprendió a ser agradecido cuando no había mucho, cuando era poco. Le damos gracias a Dios cuando podemos disfrutar un manjar, ¿cierto? Pero cuando la comida es muy sencilla, también debemos aprender a dar gracias a Dios. Debemos aprender a dar gracias a Dios cuando los negocios prosperan, cuando la empresa prospera, cuando por fin empezamos a recibir y el retorno de la inversión. Pero cuando la cosa como que no marcha tan bien, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El mismo Pablo nos insta a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que nos dice, se despojó a sí mismo y se humilló para tomar esta condición humana y de esta manera salvarnos a nosotros. Filipenses 2, del 5 al 8. Por otro lado, si bien la ley de Dios hacía provisión para los pobres y extranjeros, como acabamos de leer, no siempre los dueños de los campos permitían que cualquiera espigara en ellos. Porque no había una policía secreta, no había una oficina de integración social o labial, ninguno que estuviera pendiente que se cumpliera al pie de la letra esto. Por lo tanto, cobra mucho sentido que esta viuda, pobre y extranjera, no actuara con arrogancia para hacer uso de su derecho legal. Soy extranjera, sí, pero tengo un derecho legal. Dios estableció que yo podía recoger espigas, así que vengo a este campo a recoger espigas. ¿Eso fue lo que hizo? No. ¿Cuánta gente anda por ahí reclamando supuestos derechos? ¿Mm? Y lo que se nos está vendiendo, ¿no? Y ahora que vienen las elecciones y se nos están vendiendo derechos y a reclamar derechos. No, ella viene con confianza en Dios, que le diera gracia ante aquel que le permitiera recoger espigas. Recoger lo que los segadores no recogían o que dejaban caer al suelo. Eso era lo que ella esperaba. ¿Se pueden imaginar ustedes qué tan abundante podría ser la recolección que iba a hacer ella? Porque es que ella no era la que iba a arrancar todo lo como hacían los segadores, no. Ella iba detrás de los que iban recogiendo la cosecha. Y un buen trabajador no va a ir desperdiciando las cosas y tirándolas al piso, ¿no? No. Así que pudiéramos pensar, no era una tarea sencilla. No era una tarea que tenía mucha expectativa, que iba a tener, mejor dicho, aquí se iba a tapar en plata, en comida. No. Sino lo suficiente para su sustento, para el sustento de su suegra. Hermanos, Dios nos lleva a que aprendamos a tener contentamiento. A veces llegamos con tremenda expectativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que la gente que anda detrás de las riquezas, ¿qué le puede pasar? Que caen trampas. Caen trampas y viene la falta de contentamiento. Pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él, a ser constantes en lo que Él nos dio, en el trabajo que Él nos puso. A su tiempo, Dios sabrá si prospera abundantemente o si simplemente día tras día nos va dando lo que necesitamos. Pero tenemos que aprender a tener contentamiento también, como vimos que ocurrió con esta mujer. Noemí escucha a su nuera y está totalmente de acuerdo con ella.
Miren, qué buena familia, qué buena armonía. Y espera que Dios le dé a su nuera esa gracia que ha pedido para espigar tras los cosechadores. Y aprueba su proposición al decirle, ve, hija mía. ¿Se acuerdan este término? Ya lo habíamos visto antes. La expresión, la manera como ella se había referido tanto a Orfa como a Ruth. Hija mía. La ternura de esta mujer para con sus nueras. Dios entonces quiera hoy también, hermanos, ayudarnos para que tengamos la humildad y la fe que tenían estas mujeres. Y que así como ellas, el Señor nos lleve a una disposición real de cumplir nuestra responsabilidad teniendo contentamiento. A veces nos quejamos, es que me toca esto, me toca aquello, me toca lo otro, y no tenemos contentamiento. Que miremos, si Dios nos dio dones, podemos utilizarlos para su gloria y debemos buscar hacer lo que nos corresponde. Pero esperando por completo en la soberana gracia de Dios que prospera nuestro camino, que bendice nuestros esfuerzos, como veremos enseguida. Dios nos ayude para que como familias aprendamos cada uno en la posición que Dios le da, sea padre, madre, esposo, esposa, hijos, a tener contentamiento, a cumplir cada quien con sus responsabilidades y a depender de la gracia del Señor que prospere la obra de nuestras manos. Y en tercer lugar, podemos decir que en este regreso a casa, en este nuevo comienzo, se cuenta con la bendición de Dios. Mucha gente quiere una vida nueva. A fin de año siempre todo el mundo hace sus propósitos, ¿no? Y bueno, como dice la canción, año nuevo, vida nueva. Y quieren hacer cosas diferentes. Los lemas de cambio, vuelve y juega. Darle un giro a su vida, pero pocos cuentan realmente con la bendición de Dios. La historia sagrada no nos dice que estas mujeres hicieron un plan de trabajo detallado con una exhaustiva previsión del retorno de la inversión de su negocio. Ellas no hicieron un estudio de mercado que les permitiera conocer las necesidades de sus potenciales clientes. Pero con humildad, con sencillez de corazón, se dispusieron a hacer lo que en su condición podían hacer. El versículo número 3 nos muestra que Dios bendijo esta fe sencilla, esta disposición humilde. Y lo que para algunos podía ser casualidad, para ellas en realidad era la bendición de Dios. Tienen un nuevo comienzo con la bendición de Dios. Volvamos a leer el versículo número 3. Fue pues, hablando de Ruth, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que la parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Contaron con la bendición de Dios por esa provisión divina. Miren esto, hermanos. Era la época de los jueces de Israel, la época en la que cada cual hacía lo que bien le parecía. Época, como vimos al principio, de confusión religiosa, política, pero que a pesar de eso, había gente temerosa de Dios también. Había gente que confiaba y esperaba en el Señor. En medio de esa época, Ruth, siendo extranjera, no fue rechazada del campo. No se le dijo, tú eres extranjera, así que no tienes ningún derecho, vete de aquí. No fue tratada de manera hostil. Siguió detrás de los segadores y fue recogiendo lo que estos dejaban caer. No intervino, no reclamó nada, solo hizo lo que le era permitido y lo hizo de manera humilde y lo hizo de manera persistente. Aquí vemos su fe en acción. Ella esperaba hallar gracia para ir a espigar, pero no se quedó en casa esperando que la llamaran. Ella salió al lugar donde sabía que podía hacer su labor. Y allí estaba la provisión de Dios. Los extranjeros sí podían recoger detrás de los segadores. Y eso fue lo que esta mujer hizo con diligencia. No era una mujer perezosa,
No era una mujer dormilona. ¿A qué horas creen que iba a recoger detrás de los segadores? Era temprano. Era bien temprano. No podía quedarse ahí hasta las 10 de la mañana y mirar, bueno, vamos a ver qué quedó por ahí. No. O como decían por ahí, aguantarse el primer golpe para ahorrárselo. Dormir para ahorrarse el primer golpe. No, era diligente. No le gustaba comer su pan de balde. Jóvenes aquí, aprendamos de esto, aprendan de esto. Miren el ejemplo de diligencia, un ejemplo recompensado. ¿Y por qué digo de los jóvenes? Porque ahora tienen fuerza y el tiempo, y Dios les da las capacidades para que atiendan su llamado, para que cumplan su llamado. No es tiempo para perder, para distraerse. Recuerden, la diligencia trae bien, tanto en este mundo como en el venidero. Sirvan a Dios con sus dones ahora y trabajen para su gloria. Por cierto, no hay que avergonzarnos de un empleo honesto, aunque sea modesto. En tal sentido, ningún trabajo es indigno. El creyente entonces cuenta con la bendición de Dios. El creyente cuenta con la provisión de Dios. Provisión que le ha sido dada ya en Cristo. Es Cristo la provisión para el perdón de sus pecados. Es Cristo la provisión de Dios para su vida aquí, ahora y por la eternidad. Es Cristo la provisión para tener vida nueva. Una vida en la que podemos luchar contra el pecado porque Cristo ya venció el pecado en la cruz. La provisión para vivir ahora para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. En este nuevo comienzo, el creyente siempre cuenta con la bendición de Dios y también con la dirección de Dios. Ruth fue un ejemplo de consideración. Ella tuvo consideración con su suegra. Y fue un ejemplo de confianza en la provisión divina y en la dirección del Señor. Aquí vemos un ejemplo muy claro que Dios ordena sabiamente todas las cosas. Incluso lo que a nosotros nos parecen hechos pequeños. Los hechos que se ven inciertos también son dirigidos a servir a la gloria de Dios y al bienestar de su pueblo. Nuestro texto dice, y aconteció. O pudiéramos decir en nuestras palabras, y da la casualidad, y preciso llegó al campo, o tan de buenas como algunos dicen, aconteció. Aquí vemos en realidad la divina providencia favoreciendo a Ruth. Lo que parecía casualidad era de hecho la bendición de Dios reservada para su vida. La escena tiene lugar en un campo comunal donde cada persona segaba la parte que le había sido asignada. Los límites estaban demarcados con piedras, las cuales se consideraban sagradas. Pensemos en linderos. Vemos en esto que Dios dirige y que Dios da éxito a los esfuerzos correctos. David dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Si es así, tanto el camino como su resultado deben ser buenos. Hermanos, es importante tanto el fin como los medios. Así que no podemos decir como los impíos que el fin justifica los medios. ¿Quién puede guiarse correctamente en este mundo confuso? Decía Braden. La ignorancia, la confusión, la maraña de asuntos humanos, evidentes por todas partes. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Otra vez, en el verso 1 se dijo que Booz era de la familia de Elimelech. Y en el versículo 3, otra vez se nos dice, este era miembro de la familia de Elimelech. ¿Será importante? ¿Tendrá alguna importancia? Se está enfatizando, se está mostrando esto. Se insiste en señalar que este hombre ilustre, como parte del clan de la familia de aquel difunto que una vez fue cabeza en la familia de Noemí. Se debe observar que la guía divina no elimina la responsabilidad humana.
Ruth fue a cumplir su deber, pero Dios la estaba guiando al lugar más adecuado, al campo de aquel que podía redimirla. Mi hermano, si el Señor te ha traído a casa, si has sido traído a la familia de Dios, tu nueva vida implica responsabilidades. Tienes obligaciones pactuales que cumplir. Ya no puedes seguir tu vida igual, pero tienes la bendición de Dios para caminar en vida nueva. Tienes su provisión, que es Cristo mismo, para dirigir tu vida. Yo sé que en ocasiones solemos decir, la verdad, no sé qué hacer. Y a veces pedimos consejo, ¿no? Porque es que no sé qué hacer. Bueno, a veces es necesario hablar con otra persona que nos ayude a ver las cosas desde otra perspectiva de la que estamos viendo nosotros. Pero lo cierto es que la Biblia nos dice de forma sencilla y de forma muy clara, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántas horas de consejería necesitamos para esto? Lo acabamos de leer. Todo para la gloria de Dios. Ok, aquí está el criterio. Hermanos, que no sé qué hacer porque es que esta situación es compleja, es difícil y aquello y lo otro. Todo para la gloria de Dios. Ahí está el criterio. Lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, ¿le da gloria a Dios? Honra a Dios de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra. ¿Esto honra a Dios? Si es así, dale. Sigue esa dirección. Pero si sabes que eso no honra a Dios, no sigas adelante con eso. No puedes continuar con eso. Ahí está un criterio muy claro para nosotros. Y la palabra de Dios es nuestra dirección, nuestra norma de fe, de conducta. En cualquier cosa que hagamos, nuestro esfuerzo, nuestra meta, debe redundar en exaltar las perfecciones de nuestro Dios, el peso de su fama, de su buen nombre. Hasta aquí vemos de forma sencilla un nuevo comienzo en la vida de Noemí y de Ruth. Un nuevo comienzo inspirador para todos nosotros, pues se nos muestra que tenemos una esperanza firme en aquel que es poderoso para librarnos de nuestra miserable condición de pecado. Uno que es admirable, uno que es fuerte, uno que puede sostenernos. Un nuevo comienzo de humildad y fe, de dependencia de Dios en su palabra, mientras hacemos lo que nos corresponde, según la misma palabra de Dios. Un nuevo comienzo con la bendición del Señor, con su provisión, con su dirección. Así que demos gracias a Dios por todo esto y roguemos que podamos disfrutar de ese nuevo comienzo en Cristo, mirándolo a Él y descansando en Él. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta bondad, por esta misericordia, por esta gracia que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a la fe en nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y tú nos has traído a una relación nueva, una relación de pacto, en la que tú has prometido ser nuestro Dios para siempre, en la que nos asisten también obligaciones pactuales de sometimiento, de obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo imploramos. Aclara nuestro pensamiento, aclara nuestro entendimiento, para que comprendamos lo que tú nos has concedido. Y que así como a estas mujeres las encaminaste hacia esta nueva vida, a pesar de sus luchas, sus incomprensiones, sus dificultades, fuiste trabajando en ellas, en su carácter también, y mostrándoles tu tierno cuidado, tu tierno amor. Ayúdanos hoy a nosotros a comprender que podemos también confiar en ti, depender de ti, depender de tu provisión, descansar en lo que tú estás haciendo y harás en nuestras vidas. Danos la sabiduría que necesitamos,
la fortaleza que necesitamos para luchar contra el pecado y someternos a tu palabra, someternos a tu voluntad. Enséñanos, Dios, por amor de tu nombre. Ayúdanos, Señor, para tu gloria y tu honra, y encamínanos en tu buena voluntad. Danos la gracia que necesitamos de ver la provisión tuya, de ver a Cristo en cada cosa, de ver a nuestro Salvador dirigiendo, encaminando nuestros pasos para gloria de su nombre y para beneficio nuestro. Ayúdanos, pues, a andar en esta vida nueva, en este nuevo comienzo, contando siempre con tu bendición. Te pedimos estas cosas dándote gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.